Bueno, en este video les voy a dar la información, les voy a enseñar cómo utilizar las fórmulas de calor latente y calor específico para que puedan realizar los ejercicios propuestos en el taller de refuerzo para grado octavo. Entonces, yo a ustedes les di durante las clases del segundo periodo unas fórmulas. ¿Por qué esas fórmulas? Porque resulta que el calor puede ocasionar, de acuerdo a lo que vimos, pues el calor ocasiona diferentes cambios en los objetos, pero principalmente ocasiona dos tipos de cambios. El calor ocasiona un cambio de estado, o esos son los cambios que vamos a estudiar, cambio de estado, y puede ocasionar un cambio de temperatura. Entonces, el calor puede ocasionar dos tipos de cambios. El calor puede ocasionar un cambio de estado y el calor puede ocasionar un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura está, digamos que está relacionado con el calor de específico, y el cambio de estado está relacionado con el calor latente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un objeto tiene una capacidad de absorber o de entregar calor. Esa capacidad de absorber o de entregar calor, ese calor que recibe o ese calor que entrega, se utiliza para algo. Entonces, el calor que recibe el objeto lo puede utilizar para cambiar su temperatura, o lo puede bien utilizar para cambiar su estado. Cuando absorbe calor, entonces va a tener una capacidad, digamos, de incrementar su temperatura diferente dependiendo del material. Por ejemplo, si yo le suministro calor a un bloque de hierro, ese bloque de hierro va a aumentar su temperatura. Pero si yo tengo un bloque, digamos que del mismo tamaño, ya no de hierro, sino de que, digamos que es hueco, y lo lleno con agua, ese bloque no va a incrementar su temperatura tan rápido como lo puede, ese bloque de hierro agua no va a incrementar su temperatura tan rápido como lo va a incrementar el hierro. ¿Por qué? Porque su calor específico es diferente. Otro ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el mismo caso, un bloque con hierro macizo versus un bloque de hierro hueco lleno de agua, se va a evaporar primero el agua dentro del bloque que tiene el agua, mientras que el bloque de hierro va a poder permanecer así durante mucho tiempo sin ni siquiera derretirse. Puede permanecer inclusive en el fogón durante días y no le va a pasar nada. Entonces, esa capacidad de evaporarse, o de pronto también de pasar del estado líquido al estado sólido, es lo que conocemos como un cambio de estado. Entonces, cuando hablamos de un cambio de temperatura, hablamos del calor específico. Cuando hablamos de un cambio de estado, hablamos del calor latente. El calor específico se define como la cantidad de calor que le tengo que suministrar a una masa de cualquier sustancia para que cambie su temperatura. Mire que aquí tengo temperatura final, aquí tengo temperatura inicial y se están restando. Cuando yo hago una resta entre dos temperaturas, lo que estoy tratando de encontrar es cuánto cambian. Entonces, esta fórmula que está aquí es igual a esta. Lo que la diferencia es que aquí yo simplemente escribo el cambio de temperatura, pero ya sé que el cambio de temperatura es igual a una temperatura final menos una temperatura inicial. En el cambio de estado, que es el relacionado con el calor latente, no hay un cambio de temperatura. Entonces miren que es la fórmula para el calor latente es esta misma fórmula, pero se le quita el cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque aquí no analizo el cambio de temperatura, sino el cambio de estado. Y ese cambio de estado yo no le puedo asignar, digamos que un número dentro de una fórmula. Entonces, para hallar calor específico, utilizo cualquiera de estas dos fórmulas. Para hallar el calor latente, utilizo esta fórmula. No obstante, en el taller que yo les propuse, no tenían que encontrar ni calor específico ni calor latente. Lo que tenían que encontrar era la cantidad de calor que se necesita para que un objeto o cambie su temperatura o cambie de estado. Esa cantidad de calor que se necesita es la que aparece en la parte de arriba de la fórmula. Es esta Q que está acá. Entonces,
¿Qué necesitamos? Necesitamos una fórmula diferente para poder hacer los ejercicios propuestos en el taller. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar en estas fórmulas la letra Q, que es el calor necesario, el calor que se tiene que absorber, el calor que se tiene que ceder para que un objeto o cambie su temperatura o cambie su estado. Entonces, voy a despejar. La letra Q, para poderla encontrar, para poder encontrar su valor, tiene que quedar sola en un lado del igual. Entonces, le voy a quitar lo que le estorbe. ¿Cómo lo quito? Entonces, voy a hacerlo muy sencillo. Cuando yo quito algo, simplemente le estoy haciendo esto. Tengo que tener en cuenta que lo que había aquí abajo era, voy a anotarlo por aquí, voy a tenerlo aquí presente en un pedacito de hoja. Entonces, lo que yo quité, lo que voy a quitar es M por T final menos T inicial. Y ese M por T final menos T inicial está dividiendo. Eso lo voy a quitar de la fórmula. Entonces aquí lo estoy quitando. Al quitarlo, la letra Q queda solita en un lado del igual y queda en la parte de arriba. Pero resulta que esta M por T final menos T inicial estaba haciendo una división. Cuando la quito no desaparece, la paso al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces M por T final menos T inicial, que estaba dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Me quedaría entonces, a ver si se alcanza a ver, sí, M por T final menos T inicial multiplicado por el calor específico. Voy a organizarlo de tal manera que se mire un poquito más organizado. Puede ser, la Q puede estar a la derecha, la Q puede estar a la izquierda. Yo prefiero dejarla a la izquierda por cuestiones de, digamos que de organización de la fórmula. Coloco primero la masa, como la multiplicación es conmutativa, yo puedo dejar cualquiera, puedo alterar el orden sin cambiar el resultado. Me quedaría la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula es una de las que vamos a utilizar. De la misma forma voy a hacer acá. Quito M por delta T. Entonces ya sé, esto ya lo utilicé. Quito a M por delta T. Delta es este símbolo que está acá y simboliza el cambio. Entonces voy a quitar lo mismo, voy a quitar M y voy a quitar delta T. Entonces M por delta T no desaparecen, estaban dividiendo, pasan al otro lado a multiplicar. Me quedaría M, aquí quedaría M por delta T, pero voy a escribirlo mejor. Entonces nuestra segunda fórmula quedaría M por calor específico por delta T o cambio de temperatura es igual al calor que necesito yo para poderle agregar un objeto. Si lo quiero organizar para que quede mejor, entonces me queda Q, que es el calor absorbido, cedido, calor necesario, es igual a M por el calor específico por el cambio de temperatura. Así yo no coloque este puntico entre dos letras cuando no hay ninguna operación, se supone que hay una multiplicación. Entonces esto nos lleva a que la fórmula que vamos a utilizar cuando tenga que hallar un calor específico o el ejercicio se relacione con calor específico es esta, pero también puedo utilizar esta. La que ustedes quieran utilizar, la pueden utilizar. Dependiendo de la situación, las dos son válidas. Ahora, para el calor latente, realizo lo mismo. Como yo lo que tengo que encontrar en los ejercicios es el calor absorbido cedido, entonces la M que está dividiendo la quito. Ahí lo puse al revés. La M que está dividiendo la quito, que estaba dividiendo y la paso al otro lado a multiplicar. Entonces me queda M por el calor latente. Lo organizo, el calor absorbido o cedido es igual a M por el calor latente. Esta es la fórmula que voy a utilizar cuando vaya a desarrollar un ejercicio relacionado con el calor latente. Pues, ¿cómo los diferenciamos? Los ejercicios de calor específico están relacionados con un cambio en la temperatura, mientras los ejercicios con calor latente están relacionados con un cambio en el estado. Para podernos ayudar con esos ejercicios, aquí tengo unas tablas. Estas tablas muestran los valores de los calores específicos, es decir, de esta C que está aquí, y esta tabla que está aquí me da unos calores latentes que son estos que están acá. También hay unos puntos de fusión y también hay unos puntos de ebullición. ¿Por qué los coloco? Porque resulta que un objeto, si yo lo pongo desde 0 grados centígrados, y necesito que, por ejemplo, el aluminio está a 0 grados centígrados y necesito que se evapore, pues antes de evaporarse tiene que pasar por la fusión, luego tiene que utilizar el
el calor latente para que se fusione, luego que haya ebullición y finalmente haya una evaporación. Nosotros no vimos ejercicios tan complicados. Yo simplemente hice ejercicios donde el objeto ya estaba a esa temperatura necesaria para que cambiara de estado y no era sino reemplazar en la fórmula directamente. Son ejercicios muy sencillos, la verdad. Voy a empezar con este ejercicio. Acá dice, ¿cuánto calor se necesita para que 200 gramos de vidrio cambien su temperatura 30 grados centígrados? Notemos que aquí vamos a utilizar un algoritmo. Datos, fórmula, reemplazo y finalmente la solución. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan en el ejercicio? En el ejercicio nos dan unos números. Aquí hay un número y ese número está acompañado de una unidad. Dice 200 gramos. ¿Qué se mide en gramos? En gramos se mide la masa. Y aquí me aparece 30 grados centígrados. 30 grados centígrados, en grados centígrados se mide la temperatura. Pero hay una palabra clave antes. ¿Cuánto calor se necesita para que 200 gramos de vidrio cambien su temperatura a 30 grados centígrados? Quiere decir que estos 30 grados centígrados son el cambio de la temperatura que quiero llegar a realizar. Entonces, para poder resolver este ejercicio, nos están preguntando cuánto calor se necesita. Entonces necesito encontrar el calor necesario. Ese calor necesario es el calor que necesito hallar. Está acompañado de otros valores: calor, cambio de temperatura y la masa. Entonces tengo calor, cambio de temperatura y masa. En esta fórmula está el calor, está la masa, pero aparece un calor latente, no aparece el cambio de temperatura. En esta aparece calor, masa, pero no aparece el cambio de temperatura. Pero en esta sí. Entonces tenemos calor, masa y además aparece el cambio de temperatura. Esta es la fórmula que tengo que utilizar. Calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Para poder encontrar el calor necesario para que un objeto cambie de estado, necesito la masa, que la tengo porque está acá, necesito el cambio de temperatura, que lo tengo porque está acá, pero me hace falta el calor específico. ¿De dónde saco ese valor de calor específico? Ese valor lo voy a sacar de la tabla de calor específico. Acá nos hablan del vidrio, entonces tengo que buscar el vidrio. Entonces acá el vidrio, hay dos medidas, hay una medida en julios y hay una medida en calorías. Pueden seleccionar cualquiera de los dos datos. Yo me voy a ir por las medidas en julios, porque el calor tiene un tipo de unidades, o las unidades que vimos fueron los julios y las calorías. Entonces pueden resolverlo o con la medida en julios o con la medida en calorías. ¿Por qué en cualquiera de las dos? Porque miren que aquí también tienen gramos y grados centígrados. Gramos y grados centígrados, que son las unidades de nuestro ejercicio, gramos y grados centígrados, que son las unidades de nuestro ejercicio. Entonces cualquiera de los dos tipos de unidades los podemos utilizar. Entonces voy a utilizar este valor que está acá. El calor específico del vidrio es 0,779. Ya tengo mis datos, ya tengo la fórmula. Lo que voy a pasar ahora a hacer es un reemplazo. Calor, que es Q, que es lo que voy a hallar, el calor necesario, el calor absorbido, el calor cedido, es igual a la masa es 200 gramos, por el calor específico, que es 0,779. Acá hay una cosa que nos toca aclarar. 0,779 viene acompañada de unas unidades. Las unidades son las que están en la parte de arriba. Julios sobre gramos por grados centígrados. Entonces, esas unidades las voy a colocar también aquí. Julios sobre gramos por grados centígrados multiplicado por el cambio de la temperatura, que es 30 grados centígrados. Finalmente viene la solución, pero antes de hacerla, los grados centígrados están arriba y están abajo, se cancelan. Los gramos están arriba, están abajo, se cancelan. ¿Qué me falta hacer para solucionar este ejercicio? Multiplicar los números que están arriba. 200 por 0,779 por 30. La operación que deben hacer, esa operación es manual. Entonces voy a hacer la operación manual. Primero operemos los números enteros y finalmente operemos con el número decimal. 30
por 200. Entonces acá 200 por 30. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0 y 3 por 2, 6. Sumo 0, 0, 0 y 6, 6000. Ya hice la operación de 200 por 30. Yo puedo hacer esto porque la multiplicación es conmutativa, no importa el orden, el resultado me da el mismo. Finalmente el 6000, que fue el resultado de 200 por 30, lo multiplico por 0,779. Entonces 6000 multiplicado por 0,779. Voy a hacer la multiplicación. 9 por 0, 0, 9 por 0, 0, 9 por 0, 0, 9 por 6, 54. 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 6, 42. 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, que creo que va por acá, y 7 por 6, 42. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 6, 0. Sumo 0, 0, 0, 4. 5 más 2, 7. 4 más 2, 6. Y aquí quedaría el 4. Para las operaciones con decimales nos toca tener en cuenta, aquí está el resultado de la suma. Para las operaciones con decimales nos toca tener en cuenta que el resultado va a tener tantos decimales como la operación. Como en la operación habían 3 números decimales, el resultado me queda con 3 números decimales, quiere decir que la coma está acá. Si nos quedan al final ceros después de la coma al final, esos ceros se cancelan. Es decir que el resultado es 4674. Lo que estamos hallando es el calor y las unidades que me sobrevivieron fueron los julios. Y así quedaría terminado el ejercicio acerca del calor específico. Vamos a irnos ahora con un ejemplo acerca del calor latente. Lo mismo que en el anterior, vamos a tener unos datos, vamos a tener una fórmula, vamos a hacer un reemplazo y finalmente vamos a hacer una solución. Los datos. La masa es 4 kilogramos. Entonces M igual 4 kilogramos. Ahora, el otro dato, 2193 grados centígrados. Pero miremos acá que esta temperatura no es un cambio de temperatura. El objeto se encuentra a entonces ese va a ser un punto. 2193 es la plata. Plata 2193. 2193 es el punto de ebullición de la plata. Entonces aquí punto de ebullición igual a 2193 grados centígrados. ¿Cuánto calor se necesita? O sea que tengo que hallar el calor. Entonces, punto de ebullición lo que me indica es que el objeto está listo si está haciendo ebullición, está listo para evaporarse. Y a mí me piden que se evapore. Este dato que está acá no lo vamos a utilizar, solamente como referencia. El objeto está listo para evaporarse. Si nos dan, por ejemplo, que el azufre está a 119 grados centígrados, dice punto de fusión, el que el azufre está listo para entrar, de pasar del estado sólido al estado líquido, está listo para fusionarse. Si nos dicen, el oxígeno se encuentra a menos 182,97 grados centígrados, quiere decir que el oxígeno está listo para evaporarse porque está en su punto de ebullición. Entonces aquí lo que tengo que hallar es el calor. Como necesito un cambio de estado, entonces la fórmula que me permite hacer el cambio de estado es esta. Calor igual a la masa por el calor latente. Como en la fórmula necesito la masa, la tengo. Tengo que hallar el calor que se necesita, no tengo el calor latente. ¿De dónde saco el calor latente? De la tabla. Entonces tenemos plata y queremos que se evapore. Entonces buscamos plata y como queremos que se evapore necesitamos el calor latente de vaporización. Es este que está aquí. 2.33 por 10 a la 6. Entonces calor latente es igual a 2, plata es 2,33
por 10 a la 6. No nos asustemos por 10 a la 6 porque no lo vamos a operar, solamente lo vamos a incluir en el procedimiento. Hago el reemplazo. El calor es igual a la masa, que es 4 kilogramos, por el calor latente. El calor latente es 2,33 por 10 a la 6. Recordemos que aquí hay unos valores. Las unidades de calor latente, que creo que no alcanzaron a aparecer en esta parte de la tabla. Acá, el punto de ebullición está en grados centígrados y el calor latente está en julios sobre kilogramos, sino que no me alcanzó a aparecer en mi tabla. Entonces las unidades aquí del calor latente son julios sobre kilogramos. Entonces aquí sí en la fórmula, cuando estoy haciendo el reemplazo, la tengo que colocar julios sobre kilogramos. De una vez, hay kilogramos arriba, kilogramos abajo, los puedo cancelar. Finalmente viene la solución. En la solución vamos a hacer una operación. ¿Qué vamos a operar? Este 10 a la 6 lo dejamos quieto, si es 10 a la 8, 10 a la 5 lo dejamos quieto. Me interesa que operen esos los otros dos números. Entonces quedaría 2,33 multiplicado por 4. 4 por 3, 12, 2 y llevo 1, 4 por 3, 12 y 1, 13. Llevo 1, 4 por 2, 8 más el 1 que llevaba, 9. Como hay dos decimales en la operación, me queda con dos decimales la respuesta, la coma queda acá.